Soy Lucía, una chica de 19 años que vive en un barrio no muy bonito, pero tiene su encanto. Hay muchas cosas feas aquí, pero también hay personas que hacen que todo valga la pena, como mi abuelo José. Bueno, en realidad no es mi abuelo de sangre, pero lo llamo así. Lo conocí hace unos meses cuando lo vi sentado en el parque con un gorro raído y una mirada perdida. Estaba tan flaco que me dolió verlo. A veces solo me sentaba cerca para hacerle compañía mientras comía un bocadillo o tomaba café. Siempre me saludaba con una sonrisa cansada y decía, gracias, niña, por iluminar este rincón del mundo. No me preguntes por qué, pero algo en él me hacía sentir cálida. No sabía mucho sobre él al principio, solo que vivía solo en una casita medio derrumbada a 2 calles de donde yo vivía. Poco a poco empezamos a hablar más, y descubrí que tenía una historia que me dejó sin palabras. Un día, mientras estaba con él en el parque, noté algo que no había visto antes. En su chaqueta desgastada llevaba unas pequeñas medallas de metal. Estaban llenas de polvo, casi olvidadas, pero había algo especial en ellas. Le pregunté. Abuelo José, ¿esas medallas son tuyas? Él bajó la mirada y sonrió con melancolía. Sí, niña. De mis días en el ejército. Hace tanto tiempo que ni siquiera sé por qué las conservo. Era un veterano. Eso me dejó helada. Siempre había visto películas donde los veteranos eran tratados como héroes, pero aquí estaba él, sin nadie que lo cuidara ni una casa digna donde vivir. Me contó que había servido en una guerra cuando era joven, pero no quiso entrar en detalles. Solo dijo: hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero siempre lo hice por mi país. Desde ese día, sentí que tenía que hacer algo por él. A partir de ahí, cada día llevaba un poco de comida escondida en mi mochila. Unos sándwiches, arroz con frijoles, sopa en un termo, lo que podía. No es que yo tuviera mucho, mi familia apenas llega a fin de mes, pero siempre encontraba la manera de compartir algo. Al principio me decía que no era necesario, que no debía preocuparme por un viejo como él, pero yo solo sonreía y le decía: si yo estuviera en tu lugar, abuelo, alguien haría lo mismo por mí. Todo iba bien hasta hace una semana. Era una tarde como cualquier otra. Había llevado un guiso que mi mamá había preparado y que logré apartar sin que ella lo notara. Lo dejé en la puerta de la casa del abuelo José, como siempre hacía, porque a veces él estaba descansando y no quería molestarlo. Cuando me di la vuelta para irme, vi a 2 hombres que se acercaban por la calle. No les di mucha importancia al principio, pero algo en sus miradas me puso nerviosa. Eran grandes con tatuajes en los brazos y una energía pesada que hacía que todo el aire se sintiera denso. Uno de ellos me llamó la atención. Tenía unos ojos oscuros como la noche, pero no eran crueles, solo rotos. El otro, un tipo más corpulento, fue quien habló primero. ¿Qué haces aquí?, dijo con una voz grave y seca. Yo solo estaba dejando algo de comida, respondí, intentando sonar tranquila mientras mi corazón latía como loco. El hombre corpulento frunció el ceño. ¿Sabes quién vive aquí? Sí, el abuelo José. Los dos se miraron, y el de los ojos rotos dio un paso adelante. Su voz era más suave, pero igual de intimidante. ¿Lo llamas abuelo? ¿Por qué? En ese momento algo me dijo que había metido la pata. ¿Pero por qué? No estaba haciendo nada malo. Porque no sé, él es como un abuelo para mí. Es amable, y nadie debería pasar hambre. El corpulento soltó una risa seca y sarcástica. ¿Así que estás ayudando al viejo loco? Antes de que pudiera responder, el de los ojos oscuros levantó una mano para callarlo. Me miró directo a los ojos y dijo algo que jamás esperaba. Ese abuelo tuyo es mi padre. Mi mente se quedó en blanco. ¿Su padre? El abuelo José. No podía procesarlo. Miré al hombre de los ojos oscuros como si acabara de decirme que el cielo era verde. ¿Tu padre?, pregunté casi en un susurro. Sí, niña, mi padre. Aunque hace mucho que no merece que lo llame así. Había tanta amargura en su voz que sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía alguien hablar de su propio padre de esa manera? Miré al corpulento buscando alguna señal de apoyo, pero él solo me devolvió una mirada fría. El hombre de los ojos oscuros continuó. Me llamo Alejandro. ¿Y tú, quién eres y qué haces cuidando de él?
Le expliqué todo. Cómo lo había conocido, cómo me había dado cuenta de que vivía solo y sin nadie que lo ayudara. Le conté de las veces que lo escuché hablar de la guerra, aunque nunca con muchos detalles. Mientras hablaba, Alejandro no me interrumpió, pero su expresión se volvió cada vez más seria. Cuando terminé, él asintió lentamente. Es típico de él, murmuró. Hacer que la gente sienta lástima. Esas palabras me dolieron más de lo que deberían. No podía imaginar que alguien hablara así de una persona tan frágil como el abuelo José. Él no quiere que nadie le tenga lástima, dije con más valentía de la que sentía. Solo está sobreviviendo como puede. Y si yo puedo ayudar, lo haré. Alejandro me miró y por un momento pensé que estaba a punto de decir algo amable, pero en lugar de eso, sacudió la cabeza. Eres una chica buena, pero estás jugando con fuego. Este barrio no es un lugar seguro, y mucho menos para alguien como él. El corpulento dio un paso adelante. Ya basta, Alex. No tenemos tiempo para esto. Alejandro suspiró y me miró una última vez antes de girarse para irse. Quédate lejos de él, Lucía. Es un consejo, no una amenaza. Y con eso se marcharon. Me quedé ahí, en la acera, sintiéndome pequeña, confundida y un poco asustada. Después de que Alejandro y su amigo se marcharon, me quedé en la puerta del abuelo José sin saber qué hacer. Su consejo seguía retumbando en mi cabeza, quédate lejos de él. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Por qué me advertían? ¿Por qué trataban al abuelo como si fuera un problema? Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había hecho el abuelo para que su propio hijo lo tratara con tanto desprecio? ¿Y quién era Alejandro realmente? Si él era su hijo, ¿por qué no lo estaba cuidando? Al día siguiente decidí enfrentar al abuelo José. No podía simplemente ignorar lo que había pasado. Fui temprano a su casa, llevando un pan dulce y café como excusa para visitarlo. Cuando me abrió la puerta, su sonrisa habitual estaba ahí, pero sus ojos se veían más cansados que de costumbre. Lucía, ¿todo bien? Le di el café y lo miré con seriedad. Abuelo, ayer vinieron 2 hombres a buscarte. Uno de ellos dijo que era tu hijo Alejandro. Su expresión cambió al instante. La calidez en sus ojos se apagó, y bajó la mirada como si quisiera esconderse. ¿Qué te dijeron? Preguntó en un susurro. Me dijeron que me alejara de ti. Pero no entiendo, abuelo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Por un momento pensé que no iba a responder. Pero entonces se dejó caer en una vieja silla y suspiró profundamente. Alejandro Bell tiene sus razones para odiarme. No fui un buen padre. Perdí a su madre cuando él era niño y después de la guerra, no volví a ser el mismo. Me alejé de él cuando más me necesitaba. Su voz se quebró y por primera vez lo vi vulnerable de una manera que me rompió el corazón. No sé por qué está aquí ahora, pero si te dijo que te alejaras, es porque piensa que soy un peligro para ti. Eso me dejó aún más confundida. ¿Un peligro? El abuelo José. El hombre más inofensivo que había conocido en mi vida. No me importa lo que piense, le dije con firmeza. No voy a dejar que pases hambre ni que estés solo. Él me miró y aunque su sonrisa volvió, sus ojos estaban llenos de tristeza. Eres una chica especial, Lucía. Pero ten cuidado, por favor. Los días siguientes fueron tensos. No volví a ver a Alejandro ni al hombre corpulento, pero sentía sus miradas incluso cuando no estaban ahí. Cada vez que salía de casa para llevarle comida al abuelo José, me aseguraba de mirar a mi alrededor, como si estuviera en un juego de espías. Algo dentro de mí sabía que esto no iba a quedarse tranquilo por mucho tiempo. Y tenía razón. Una tarde, mientras estaba en mi casa ayudando a mi mamá a doblar ropa, alguien llamó a la puerta. No era un toque normal, era fuerte e insistente. Mi mamá me lanzó una mirada, y yo fui a abrir, rezando para que no fuera nada raro. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Alejandro con la misma mirada oscura y rota. Pero esta vez no estaba el corpulento con él. Estaba solo, y en su mano tenía una bolsa de papel. ¿Podemos hablar? Preguntó casi como si estuviera pidiendo permiso, aunque su tono seguía siendo firme. Miré hacia atrás, hacia mi mamá,
que ahora observaba desde la cocina con una ceja levantada. Sí, claro. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Alejandro me entregó la bolsa. Es comida para él. Pensé que tal vez le gustaría algo diferente por una vez. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué traía comida si hace unos días me había dicho que me alejara de su padre? Gracias, dije aceptándola con cuidado. Luego lo miré fijamente. Pero no entiendo. Si te importa tanto como para traerle esto, ¿por qué me pediste que me alejara de él? Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. No es fácil de explicar, pero mi padre. José, él tiene enemigos. Enemigos que no lo han olvidado, aunque ya pasaron años. Y tú te estás metiendo en algo que no entiendes. Eso me dejó helada. ¿Enemigos? El abuelo José. ¿Qué tipo de enemigos? Pregunté. Él sacudió la cabeza. No puedo decirte mucho. Solo sé que si alguien descubre que estás ayudándolo podrían usarte para hacerle daño a él o a ti. Su voz se suavizó al final, y algo en sus ojos me dijo que a pesar de todo, realmente estaba preocupado por mí. No voy a dejarlo solo, dije con firmeza. Él me miró en silencio por un momento antes de asentir. Eso pensé. Por eso estoy aquí. Voy a protegerte aunque no lo quieras. Eso fue lo último que esperaba escuchar. Esa noche no podía dejar de pensar en lo que Alejandro había dicho. ¿Enemigos? Protección. Todo sonaba como algo sacado de una película, pero su seriedad y la forma en que lo dijo me hicieron darme cuenta de que esto iba en serio. Al día siguiente, cuando fui a la casa del abuelo José con la comida que Alejandro había traído, decidí enfrentarme a él otra vez. No podía seguir ayudándolo sin saber exactamente en qué me estaba metiendo. Cuando llegué, el abuelo estaba sentado en su silla de siempre, mirando por la ventana como si estuviera esperando algo. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Lucía, qué alegría verte. Dejé la bolsa sobre la mesa y me senté frente a él. Abuelo, tenemos que hablar. Su sonrisa se desvaneció lentamente como si supiera lo que venía. ¿Qué pasa, niña? Alejandro vino a verme otra vez, dije observando su reacción. Sus hombros se hundieron un poco, pero no dijo nada. Me habló de enemigos tuyos. De que podría estar en peligro por ayudarte. ¿Qué significa eso, abuelo? Él permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en sus manos temblorosas. Finalmente habló. Lucía, cuando salí de la guerra, no era el hombre que solía ser. Perdí el rumbo. Cometí errores, me involucré con personas que no debía. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. Trabajé para una banda durante un tiempo, haciendo trabajos que no quiero recordar. Pero cuando decidí salir, ellos no lo aceptaron. Dijeron que nadie simplemente se va. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Nunca habría imaginado que el abuelo José, tan amable y tranquilo, hubiera tenido un pasado así. ¿Qué pasó después? Pregunté en voz baja. Tuve que esconderme. Cambiar de nombre, dejar todo atrás, incluso a mi hijo. Ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa. Él había abandonado a Alejandro no porque no lo quisiera, sino porque pensó que era la única manera de protegerlo. ¿Y ahora? Pregunté tratando de procesar todo. El abuelo José me miró con tristeza. Ahora, ellos saben dónde estoy. Y tú, niña, estás demasiado cerca de este desastre. Me quedé en silencio después de escuchar la confesión del abuelo José. Mi mente estaba hecha un lío, tratando de procesar todo. El hombre que había cuidado con tanto cariño tenía un pasado oscuro que ahora parecía estar alcanzándolo, y a mí también. Finalmente respiré hondo y hablé. No me importa lo que hiciste en el pasado, abuelo. Eres una buena persona ahora, y no voy a abandonarte. Él negó con la cabeza, claramente frustrado. Lucía, esto no es un juego. Estas personas no se detienen. Si saben que estás involucrada conmigo, irán tras de ti para llegar a mí. Pues que vengan, dije con una valentía que no sabía que tenía. No voy a dejarte solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que no sabía cómo responder a eso,
pero también sabía que no iba a cambiar mi decisión. Esa misma tarde, mientras regresaba a mi casa, me encontré de nuevo con Alejandro. Estaba apoyado contra un poste de luz, como si me estuviera esperando. Cuando me vio, se enderezó y caminó hacia mí. ¿Hablaste con él? Asentí, todavía con el peso de la conversación en mi mente. Sí, y no pienso alejarme. Alejandro suspiró pasando una mano por su cabello oscuro. Sabía que ibas a decir eso. Mira, Lucía, te lo voy a decir claro, mi padre no es un hombre malo, pero tomó decisiones que aún lo persiguen. La gente que lo busca no son personas con las que quieras cruzarte. Entonces ayúdalo, le dije casi suplicando. Tú eres su hijo. Él me miró como si le hubiera golpeado. No entiendes. Durante años he intentado mantenerme lejos de él, de su sombra, de todo lo que representaba. Pero ahora... Se quedó callado como si estuviera luchando consigo mismo. Luego añadió. Ahora tú lo estás complicando todo. Eso me molestó. Yo. Lo único que estoy haciendo es cuidar de un hombre que nadie más quiso cuidar. Alejandro pareció sorprendido por mi respuesta, pero no dijo nada. Finalmente habló con un tono más suave. Si vas a quedarte en esto, entonces necesito que confíes en mí. Vamos a protegerlo, pero no puedes hacerlo sola. Esa fue la primera vez que sentí que Alejandro estaba de mi lado, aunque todavía no confiaba del todo en él. ¿Y qué sugieres? Pregunté. Déjame mover algunas cosas. Necesitamos un plan. Las palabras de Alejandro me dejaron con una mezcla de esperanza y desconfianza. No sabía si realmente podía confiar en él, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Si había una manera de proteger al abuelo José, estaba dispuesta a intentarlo. ¿Qué tipo de plan? Pregunté cruzándome de brazos. Alejandro miró a ambos lados de la calle, como si estuviera asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. Primero, necesito asegurarme de que él esté en un lugar más seguro. Esa casa vieja no es un buen escondite. ¿Y dónde propones llevarlo? Pregunté levantando una ceja. Déjamelo a mí. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Pero antes de moverlo, necesito que entiendas algo, esto no es una solución permanente. Solo estamos ganando tiempo. ¿Y qué pasa conmigo? Le pregunté. Si estoy tan metida en esto como dices, ¿qué se supone que debo hacer? Alejandro se quedó en silencio por un momento como si estuviera debatiendo si debía decirme la verdad o no. Finalmente habló. Lucía, si las cosas se complican, puede que tengas que salir de aquí también. Mi corazón se hundió. Este barrio, con todos sus problemas, era mi hogar. Mi mamá, mis amigos, todo lo que conocía estaba aquí. No puedo simplemente irme, dije, más para mí misma que para él. Alejandro suspiró y puso una mano en mi hombro. Nadie quiere que lo hagas. Pero a veces, para proteger a quienes amas, tienes que tomar decisiones difíciles. Esa noche, después de mi conversación con Alejandro, fui a ver al abuelo José para contarle lo que habíamos planeado. No fue fácil convencerlo. No quiero ser una carga para nadie más, dijo con su voz quebrada. No eres una carga, abuelo. Eres familia. Mis palabras parecieron calmarlo un poco, pero todavía podía ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Alejandro apareció más tarde esa noche con un coche viejo pero funcional. En el asiento del copiloto estaba el hombre corpulento que había visto la primera vez. No me gustaba, pero parecía ser parte del plan. Vamos a llevarlo a un lugar seguro, dijo Alejandro. El abuelo José no dijo nada mientras lo ayudábamos a subir al coche. Pero antes de que se fuera, me tomó la mano y me dijo. Gracias, Lucía. Nunca podré devolverte todo lo que has hecho por mí. Verlo irse fue más difícil de lo que esperaba. Sentí un vacío en el pecho como si estuviera perdiendo una parte de mí misma. Esto no termina aquí, ¿verdad? Le pregunté a Alejandro antes de que se subiera al coche. Él negó con la cabeza. No, Lucía. Apenas está comenzando. Esa noche, cuando el abuelo José se fue con Alejandro, sentí que algo en mi vida había cambiado para siempre. No era solo el vacío de no verlo al día siguiente en su casa o en el parque, era algo más profundo.
Había entrado en un mundo que nunca imaginé, y cada paso parecía llevarme más lejos de lo que conocía. Al día siguiente Alejandro apareció en mi casa otra vez. Esta vez, su rostro mostraba señales de cansancio como si no hubiera dormido. Llevaba un sobre en la mano y sin decir mucho me lo entregó. «Esto es para ti». Lo abrí con cuidado y encontré dinero. No era una cantidad pequeña, pero tampoco exagerada. Lo suficiente para cubrir mis gastos durante un tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté frunciendo el ceño. «Es para asegurarnos de que estés bien mientras resolvemos esto. Sé que no tienes mucho y no quiero que te falte nada». Su gesto me tomó por sorpresa. Hasta ese momento Alejandro había sido un misterio, alguien difícil de descifrar. Pero esta acción parecía mostrar una parte de él que no había visto antes, alguien que a pesar de su dureza, todavía se preocupaba por los demás. «No necesito tu dinero», dije devolviéndoselo. Él suspiró y negó con la cabeza. «Lucía, escúchame. Esto no es caridad. Es una forma de compensar lo que mi padre no puede darte». Esa frase me dejó helada. ¿Compensar? No estaba haciendo lo que hacía por el abuelo José esperando algo a cambio, y la idea de que alguien pensara eso me molestaba profundamente. «No estoy ayudando al abuelo porque quiero algo», respondí, con una firmeza que incluso me sorprendió a mí misma. «Lo hago porque lo quiero, porque se lo merece». Alejandro me miró fijamente por un momento como si estuviera evaluándome. Finalmente guardó el sobre en su bolsillo. «Eres más fuerte de lo que pensé». Antes de irse, se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. «Lucía, necesito que confíes en mí. Hay algo más grande detrás de todo esto, algo que todavía no entiendes». «Entonces explícamelo», le dije. Él vaciló, pero finalmente habló. «Mi padre, José, no solo está huyendo de una banda cualquiera. Está huyendo de un grupo que tiene conexiones en todo el país. Gente poderosa, peligrosa. Si descubren que estás relacionada con él, no dudarán en usarlo en tu contra». Eso me dejó helada. Hasta ese momento había pensado que todo esto era un asunto local, algo que podía manejar. Pero ahora, parecía que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo encajas en todo esto?». Alejandro me miró, sus ojos oscuros llenos de algo que no podía identificar, culpa, dolor, quizá ambas cosas. «Porque de una forma u otra, también estoy metido en esto». Y con eso se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Después de la conversación con Alejandro sentí que estaba atrapada en un rompecabezas donde cada pieza que encontraba solo hacía que todo se viera más complicado. ¿Qué significaba que él también estaba metido en esto? ¿Qué relación tenía con la gente que perseguía al abuelo José? Pasaron un par de días en los que no supe nada de él. Intenté enfocarme en mi vida normal, pero era imposible. El vacío de no visitar al abuelo, la preocupación por lo que podría estar pasando, y la creciente curiosidad sobre Alejandro y su papel en todo esto no me dejaban tranquila. Finalmente una tarde mientras volvía del trabajo, lo vi esperándome en una esquina. Estaba apoyado contra una pared, con las manos en los bolsillos y esa expresión seria que parecía permanente en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto me acerqué. Lo seguí a una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa en el rincón más alejado, y él comenzó a hablar. «Hay algo que no te he dicho». Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya estaba acostumbrada a sus revelaciones, pero siempre lograban sorprenderme. Cuando mi padre se fue, yo era solo un niño. No entendía por qué lo hacía, solo sabía que me había dejado. Durante años, lo odié por eso. Pero cuando crecí, descubrí la verdad. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. La banda que lo perseguía no lo dejó en paz. Empezaron a seguirme a mí, pensando que podrían usarme para encontrarlo. Para protegerme, terminé trabajando para ellos. Me quedé helada. Eso era lo último que esperaba escuchar. ¿Tú trabajaste para ellos? Alejandro asintió con una mirada llena de culpa. Fue la única forma que encontré para mantenerme con vida. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero al menos logré mantenerlos lejos de mi padre durante un tiempo. De repente todo tenía sentido,
su actitud fría, su conocimiento sobre los peligros que enfrentábamos, y esa mezcla de dureza y dolor en sus ojos. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Pregunté. Porque necesitas saber en lo que estás metida. No quiero que confíes en mí ciegamente. Pero también quiero que entiendas que estoy intentando enmendar lo que hice. Lo miré fijamente tratando de encontrar algún rastro de mentira en sus palabras, pero no lo había. A pesar de todo, parecía sincero. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté con un nudo en la garganta. Tengo un plan, respondió. Pero necesito que confíes en mí. Alejandro dejó claro que su plan no iba a ser fácil, pero insistió en que era la mejor opción para mantenernos a salvo a mí y al abuelo José. Lo miré con escepticismo. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir que estábamos entrando en un terreno más peligroso. Voy a contactar con alguien dentro de la banda, dijo con un tono que no permitía objeciones. Alguien que me debe un favor y que puede ayudarnos a borrar a mi padre del radar. ¿Alguien dentro de la banda? Repetí, incrédula. ¿Cómo sabes que puedes confiar en esa persona? No puedo confiar plenamente en nadie, admitió, pero este tipo, Manuel, me debe la vida. Si alguien puede hacer que esto funcione, es él. Quería gritarle que estaba loco, que no podíamos depender de alguien que todavía estaba metido en ese mundo, pero no tenía otra opción. Alejandro era el único que parecía tener una oportunidad de solucionar esto. ¿Qué necesitas que haga? Pregunté resignada. Él me miró, sorprendido por mi disposición. Por ahora, quiero que te mantengas alerta. Si ves algo extraño o notas que alguien te sigue, avísame de inmediato. Y sobre todo, no confíes en nadie más. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Mi mente estaba llena de posibilidades, ¿y si el plan de Alejandro fallaba? ¿Y si Manuel decidía traicionarlo? ¿Y si al final, todo esto nos ponía en más peligro? A la mañana siguiente recibí un mensaje de Alejandro. Decía simplemente, está hecho. Te veo en el parque a las 5. Cuando llegué al parque él ya estaba ahí sentado en un banco con la mirada perdida. Me senté a su lado, y antes de que pudiera preguntar nada, comenzó a hablar. Hablé con Manuel. Está dispuesto a ayudarnos, pero hay una condición. ¿Qué condición? Pregunté con el estómago revuelto. Quiere que yo vuelva a trabajar para ellos, al menos por un tiempo, para desviar la atención de mi padre. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué? Eso es una locura, Alejandro. Es la única manera, respondió con calma pero con firmeza. Si quieren a alguien, será a mí, no a él. Quise protestar, pero algo en su mirada me detuvo. Este era su sacrificio, su manera de redimirse por lo que había hecho en el pasado. ¿Y si algo te pasa? Susurré. Él sonrió débilmente. Entonces será mi decisión, no la de ellos. Después de escuchar a Alejandro sentí una mezcla de admiración y terror. Admiración porque estaba dispuesto a sacrificarse por su padre y, de alguna forma, también por mí. Y terror porque sabía que esta decisión podía costarle la vida. No puedo dejar que hagas esto, le dije con un nudo en la garganta. Él negó con la cabeza y me miró con una seriedad que me dejó sin palabras. No tienes que dejarme. Esta es mi elección, Lucía. No voy a dejar que nadie más pague por los errores que cometí. Quise discutir, pero sabía que no lo haría cambiar de opinión. Alejandro era como una pared, firme e inquebrantable. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. Manuel va a mover algunos hilos para borrar a mi padre de los registros de la banda. Cuando eso esté hecho, lo llevaré a un lugar más seguro, lejos de aquí. ¿Y tú? Insistí con la voz temblorosa. Yo haré lo que tenga que hacer para mantenerlos a salvo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No podía soportar la idea de que alguien más se sacrificara por protegerme, pero al mismo tiempo, sabía que Alejandro estaba decidido. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro se mantuvo en contacto conmigo, pero cada mensaje parecía más distante, más frío, como si estuviera preparando su despedida. Finalmente llegó la noticia que esperábamos: Manuel había cumplido su parte del trato. El abuelo José estaba fuera de peligro, al menos por ahora.
La noche antes de que se fuera, Alejandro vino a mi casa. Estaba más relajado de lo que lo había visto antes, como si aceptar su decisión le hubiera dado una paz extraña. Solo quería agradecerte, dijo con una pequeña sonrisa. Si no fuera por ti, nunca habría tenido el valor de enfrentar esto. Alejandro, le empecé, pero no sabía qué más decir. Estarás bien, Lucía. Tú y mi padre. Eso es lo único que importa. Y con eso se fue. No volví a ver a Alejandro después de esa noche. Su sacrificio dejó una marca en mi vida que nunca desaparecerá, pero también me enseñó algo importante: la verdadera fuerza no está en evitar el peligro, sino en enfrentarlo con todo lo que tienes, especialmente cuando lo haces por las personas que amas. El abuelo José ahora vive en un lugar seguro, lejos del caos que solía rodearlo. A veces hablo con él por teléfono, y aunque su voz sigue siendo la de un hombre cansado, hay una paz en sus palabras que no estaba antes. Si pudiera dar un consejo a alguien en una situación similar, sería este: no subestimes el poder de la bondad. A veces un pequeño acto puede cambiarlo todo. Pero también aprende a protegerte. La bondad es valiosa, pero no debe ser ingenua. Y a Alejandro, donde sea que esté, le debo más de lo que jamás podré expresar. Gracias por seguir esta historia conmigo. Es algo que nunca pensé que viviría, pero aquí estoy, más fuerte y más agradecida que nunca.